Hola con todos. En este momento vamos a explicar la evolución política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. El trabajo es presentado por Lorena Elizabeth Erazo Yela y mi persona, Amanda Viviana Pantoja Paz, para la profesora Sol Ángel Materón y la Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación Línea Inclusiva y el área de políticas y desarrollo de la educación inclusiva. Para darnos cuenta un poco, ¿no?, de lo que es la evolución, vamos a saber primero qué es la educación inclusiva. La educación inclusiva es un enfoque en el cual busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades y necesidades o diferencias, tengan acceso a una educación de calidad y puedan participar activamente del aprendizaje. Pero para llegar digamos, a lo que hoy estamos, se tuvo que luchar, fueron varias luchas de no solo un año, sino de varios años y décadas para que hoy en día sean respetados y no sean vulnerados los derechos de los niños y de las personas con habilidades excepcionales. Entonces vamos a empezar con el primero, que es en 1948, que se hizo de manera internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En él, ¿no?, retoma el artículo 26 y nos dice que toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente elemental y fundamental, puesto que en ese tiempo, ¿no?, tener acceso a la educación era pues muy complicado. Entonces lo que hizo la Declaración Universal fue defender y que la educación debía ser para todos y de una forma gratuita. Seguidamente nos vamos hacia el año, de ahí tuvieron que surgir varios años, hacia el año 1959, en donde nuevamente se reúne, ¿no?, nuevamente de manera internacional, se reúne nuevamente, y en 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual pues en su declaración dice los derechos de los niños. El niño tiene derecho a recibir educación que sea gratuita, obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Ya se tiene en cuenta las primeras edades de los niños, en donde ya pueden recibir su educación. Continuamos. Continuamos de manera internacional, porque para llegar a lo que hoy en día, ¿no?, pues tenemos ya, digamos, aquí en Colombia, pues primero tuvo que haber, digamos, los acuerdos internacionales para así luego hacer los nacionales. En el año 1981 hacia el año 1982 surgió otra política, ¿no?, y es el año de la participación y de la igualdad, en el que decía que la discapacidad comenzó a ser reconocida en programas nacionales y en diferentes países. Y en 1982 la ONU, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, se definió aportes para las instituciones educativas con los estudiantes con discapacidad. Ya se estaba empezando a tener a todos los estudiantes en cuenta en ese tiempo. Continuamos. Continuamos para 1990 hacia 1994. Viene ya la gran brecha, digámoslo así, internacional, y también que aquí se va a retomar, pues ya no entra lo que es ya a nivel nacional, porque digamos es el año donde ya se parte todo lo que tiene que ver en concerniente a la educación inclusiva y el derecho a nuestros niños. En esta dice la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, y quien lo dice, la UNESCO. Aquí habla sobre en 1990 satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. Y luego se traslada hacia 1994
y nos dice sobre la Declaración de Salamanca, el marco de la acción para las necesidades educativas e inicia, dice, el concepto de inclusión educativa. Esta es la mayor parte donde ya se inicia. Seguidamente, para llegar a donde tenemos que llegar, pues antes de pasar hacia 1994 sucede algo importante. En 1991 a 1996, que ya es aquí nacional en Colombia. En 1991, en la Constitución Política, empieza a promover los derechos de la inclusión de los niños, jóvenes y adultos, ¿no? Y en 1996, en el decreto 2082, ya reglamenta la atención educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Ya se empieza a tener en cuenta, pero tuvo que transcurrir bastante tiempo. Luego en 1993, que es una de las etapas también importantes, retoma las normas uniformes de igualdad, en la cual dice igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y promueve la integración en el campo de la educación. Sí, que ya debería integrarse, que no solamente debían tomarse digamos, ya solo las escuelas o solo todo por aparte, sino que las personas con habilidades excepcionales ya tenían que ser parte en el campo educativo. Y una de las partes importantes fue en 1994, seguidamente, la Declaración de Salamanca, en la que dice el marco de acción para las necesidades educativas especiales estipula, dice, que las escuelas deben escoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas y otras. Deben escoger a niños, dice, discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajen, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y los niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Aquí en esta ya tenía ya que integrarse todo sin importar condiciones físicas, condiciones económicas, intelectuales, sociales, entre otras, pero todos ya empezaron a tener derecho a la educación. Seguidamente, seguimos con nuestra línea de tiempo. Luego nos trasladamos hacia el siglo XX. Ya en el siglo XX ya empieza también de manera internacional hasta el 2001, hasta el 2006, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, en la cual nos dice, la diversidad cultural es nombrada Patrimonio Común de la Humanidad. Y hasta el 2006, el primer encuentro del siglo XXI, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se reafirma que las personas con todos los distintos tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos y libertades fundamentales. Ya viene como un lapso de tiempo a 5 años en donde ya se proponen diferentes, digamos, propuestas, diferentes políticas para que las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta. En el 2006, ¿no? A nivel nacional, mientras todo lo que acabé de nombrar fue a nivel internacional, a nivel nacional nace la ley 1098, la cual fue en el 2006. En esta dice que se crea el Código de Infancia y Adolescencia con discapacidad. Ya se crea, digamos, ya el código y el código pues tiene más reverencia para lo siguiente. En ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y aquí hay un artículo importante que es el artículo 24. Se dedica especialmente a la educación, ausencia, discriminación, igualdad de oportunidades, un sistema de educación inclusivo a todos los niveles de educación primaria inclusiva.
enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, reforzar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y la diversidad humana y desarrollar al máximo la personalidad, los talentos, la creatividad de las personas con discapacidad y hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera afectiva en una sociedad libre y el objetivo de plena inclusión, etcétera. Sí, aquí ya se fundamenta más, ya está pues digamos ya más arraigado y con miras hacia digamos hacia un mejor pues futuro. Y luego viene en el 2008 viene, ¿no?, la parte internacional, Ginebra y Moliner, que va desde el 2008 hacia el 2011, en el cual dice, desde 2008, Ginebra, Conferencia Internacional de Educación, la educación inclusiva, camino hacia el futuro, y 2011, plantea las redes internacionales y nacionales sobre la educación inclusiva, permite centrar los esfuerzos sobre la difusión del conocimiento y la creación del movimiento que faciliten su aplicación en los contextos educativos y sociales. Eso se hace de manera internacional. Y en el 2013, seguidamente en el 2013, pero ya es a nivel nacional, pues nace la ley estatutaria 1618, bajo el decreto 1075, ¿no?, en el 2013 hacia el 2015. En este nos dice, ¿no?, que establece garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y luego nos dice el decreto 1075 que establece normativas con relación a la educación con personas con discapacidad. Ya empieza a haber ya distintas normas bajo las leyes y los reglamentos. En el 2015, también está la conferencia de la educación, que dice pues algo como bien importante, dice hacia un bien común mundial, en donde la clave de la inclusión, según la UNESCO, pues ya cita, ¿no?, desde el 2015 ya se va proyectando hacia el 2017, y donde dice la inclusión es vista como un proceso de dirección-respuesta a la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje, que todos tienen derecho a aprender. Esa fue una parte importante ya de 2015 como una meta hacia el 2017, en la cual todos tienen derecho a aprender sin haber diferencias. Luego, en el 2017 mismo, pues volvemos a retomar una parte anterior de lo dicha. A nivel nacional, pues, ¿no?, nace los reglamentos, también con miras hacia el 2022. Aquí ya está el decreto 1421 del 2017, en la cual dice, reglamenta la educación inclusiva, la atención educativa de la población con discapacidad. Y aquí retoma también, ¿no?, otros dos lapsos de tiempo del 2017. Se pasa hacia el decreto 1421, que reglamenta la educación inclusiva, la atención educativa y a la población con discapacidad. Algo muy importante, ¿no?, que ya permite la atención de ellos. Luego se retoma, seguimos, en el año 2019, porque estamos en línea de tiempo y viendo qué sucedió en cada lapso de tiempo. En el 2019, los reglamentos de la educación inclusiva, Sandino dice, indica que se requiere promover
una transformación con el sistema educativo que reconozca la diversidad de los estudiantes y establezca un equilibrio entre la formación humana y los logros académicos, ¿sí? Que ya se reconozca, sin importar toda la diversidad de cada niño, niña o persona, pero que tiene también la obligación de tener sus logros académicos, sin importar nada. Y seguimos con la ley del 2022, que es la ley 2216, también es a nivel nacional, en la que promueve la educación inclusiva, afectiva y el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes y los jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación meta en las instituciones públicas y privadas del país. Digamos, este es el mayor y donde ya nos encontramos hoy en día, que la educación inclusiva es para todo mundo, sin importar las condiciones, pero para llegar hasta acá se ha ido por pasos. No fue llegar de una, sino fue por pasos hasta llegar ahora y que se respete y no se vulnere la educación y los derechos de nuestros niños. Muchas gracias.